Hola, el día de hoy nosotros estaremos hablándole sobre qué es el cálculo infinitesimal y el diferencial, dando una breve explicación de cada uno y explicando en qué aspectos es importante o relevante. El cálculo diferencial y el cálculo infinitesimal es una de las ramas de las matemáticas que se encarga de estudiar los cambios y las tasas en las que ocurre, utilizando conceptos como integrales y derivadas. En pocas palabras, estos estudian lo infinitamente pequeño y cómo varían las funciones. ¿Qué es el cálculo diferencial? El cálculo diferencial es una parte de la matemática que estudia cómo cambian las cosas. Su herramienta principal es la derivada, que nos permite calcular el cambio. El cambio instantáneo de una cantidad. Ahora, ¿qué es una derivada? La derivada nos muestra cómo cambia una función en un punto específico. Es como preguntarte qué tan rápido va, bueno, o qué tan rápido está cambiando algo justo ahora. Un ejemplo de esto es, imagina un autobús en movimiento. Si queremos saber qué tan rápido va en un momento exacto, usamos la derivada. La derivada de la posición con respecto al tiempo nos da la velocidad. Ahora, ¿cómo se representa la derivada? Pues existen diferentes formas de describir la derivada, o sea, una derivada. Está la de la notación de Leibniz. Se escribe como dy sobre dx, donde y es la función y x es la variable. Esta forma se usa mucho cuando queremos mostrar claramente qué variable depende de cuál. Esta de la denotación de Lagrange se escribe como f comillas por x. Esta forma es más rápida y se usa mucho en libros y ejercicios. También usamos los diferenciales, que es delta y sobre delta x para expresar el cambio promedio. Pero cuando ese cambio se hace muy pequeño, se convierte en una derivada. Ahora, ese cuadrito representa la letra griega que se le llama delta. O sea, esta representa un cambio. Entonces, delta y sobre delta x significa el cambio promedio de y cuando x cambia. ¿Qué representa gráficamente la derivada? La derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto. Esta pendiente nos dice si la función está subiendo, bajando o quedándose igual en ese lugar. Ahora yo les hablaré brevemente sobre el cálculo infinitesimal, que es una rama fundamental en las matemáticas y su principal objetivo es estudiar cómo cambian las cosas, haciendo uso de dos ideas claves, los límites y los infinitesimales. Iniciemos conociendo qué es un límite. Y bueno, un límite no es más que una herramienta matemática que nos ayuda a entender a qué valor se está acercando una función, sin la necesidad de llegar específicamente a ese valor. Interpretémoslo con un ejemplo. Imagina que empujas una pelota hacia una pared, pero no llegas a tocarla, sino que cada vez la vas acercando más y más. Matemáticamente podríamos decir, si fx es igual a x elevado a 2 menos 1 entre x menos 1, ¿qué pasa cuando se acerca a 1? Si tratamos de sustituir directamente x es igual a 1, obtenemos 0 sobre 0, es decir, indefinido. Pero si probamos valores cercanos como 0.9, 0.99, 1.01, vemos que fx se acerca a 2. Por lo que podemos decir que el límite de fx cuando tiende a 1 es 2. Y eso es clave para definir la derivada, ya que lo que representa la derivada es el cambio en una función en un punto muy pequeño. Ya conociendo lo que es un límite y presentando este pequeño ejemplo, pasemos a conocer los infinitesimales. Los infinitesimales son cantidades extremadamente pequeñas, tan pequeñas que ni siquiera se pueden medir, pero que no son cero.
Entonces se preguntarán ustedes, si son tan mínimas, tan pequeñas, tan insignificantes, ¿por qué no las obviamos? ¿Por qué no las ignoramos? Y bueno, esto no puede ser posible porque a pesar de que parezcan mínimas, sí le damos utilidad. En cálculo, por ejemplo, las usamos para representar esos cambios pequeños que llegan a ocurrir cuando una variable se mueve aunque sea un poquito. Veamos un ejemplo. Imagina que estás observando cómo sube o baja el precio de las acciones en la bolsa cada segundo. Ahora decides verlo cada milésima de segundo, luego cada millonésima. Ese cambio en el tiempo que se va haciendo cada vez más pequeño es un infinitesimal. En matemáticas lo llamamos delta X y cuando queremos ver cómo cambia algo en ese microinstante, usamos f' de x es igual al límite del cociente delta y entre delta x cuando delta x tiende a 0. Eso representa la pendiente de la recta tangente en un punto. O sea, qué tan rápido está cambiando esa función en ese instante exacto. Hola, mi nombre es Elizabeth Tavares y a continuación se explorarán algunas de las aplicaciones más importantes del cálculo diferencial que permiten modelar y resolver situaciones reales de manera eficiente y precisa. Empezaremos con la primera aplicación, que es velocidad y aceleración, también conocida como el lenguaje de los movimientos. Más allá de un movimiento de un coche, el cálculo diferencial puede medir el vuelo de un pájaro, la trayectoria de un proyectil, hasta los movimientos de los planetas. En física, las derivadas son esenciales para formular las leyes de Newton, que éstas rigen como las fuerzas que afectan los movimientos de los objetos. Ahora está la aceleración o cambio del cambio, que esta no solo es ir más rápido, sino ver en qué aceleración frena el vehículo o coche, porque un coche puede estar acelerando cuando frena, pero negativamente. Ahora tenemos la segunda aplicación, que es curvas y gráficas, que en la economía se utiliza para diseñar o maximizar las ganancias y minimizar los costos. Ingeniería se utiliza para diseñar estructuras que puedan soportar el peso máximo con el mínimo de los materiales. Ahora bien, en medicina se utiliza totalmente diferente. Se utiliza para medir las dosis que se utilizará para un medicamento. La concavidad está dentro de esto, que no solo nos da información de cómo era la curva de arriba a abajo, también nos da información sobre la tasa pendiente de este. En finanzas se utiliza para ver la volatilidad de los mercados. Y por último tenemos cómo el cálculo diferencial nos ayuda a entender o diferenciar cómo una cosa referente a otra cambia en la tasa de cambio. Gracias. Como vimos en este video, este tema es esencial, pues nos ayuda a predecir lo que hay en este mundo o a resolver problemas complejos. Como mencionábamos al principio, es imprescindible en campos como la matemática y en ciencias aplicadas como la física, biología y economía, que eran ejemplos que mencionábamos al principio de este video. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por ver este video por parte de las chicas, de una parte de las chicas de Sexto de Logística y Transporte.